Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de AFIT, donde todos pueden aprender sin la necesidad de tener un carnet. Estos son nuestros invitados del día de hoy. Hoy hablaremos sobre el término de ciberguerra. ¿Pero qué es esto? Todos estamos acostumbrados a escuchar que la guerra se da por tierra, mar y aire, pero por el ciberespacio. Por eso nuestros invitados del día de hoy son Álvaro Soto, Diego Zuluaga y Juan Guillermo Lalinde. Bienvenidos. Muchas gracias. Diego, yo te pregunto, ¿por qué se le da el nombre de ciberguerra? Ciberguerra se le da principalmente porque es eso, o sea, hace ya varios años se definió que el ciberespacio es el quinto dominio de la guerra, que la guerra antes se hacía en tierra, mar y aire, como lo mencionaste, pero también en el espacio. Y luego se definió que el ciberespacio empezó a ser un espacio de conflictos, un espacio donde los gobiernos también pueden buscar ventajas competitivas o lograr beneficios para sus naciones, o donde hay que defenderse para evitar que esos beneficios que están intentando lograr otras naciones vayan en perjuicio de sus ciudadanos. ¿Qué hemos visto de ciberguerra y hasta dónde podría llegar esto? La ciberguerra, pues hemos visto demasiadas cosas, creo que Juan Guillermo nos contará algunas en un momento. Hemos visto desde Estonia, donde se dio una guerra más desde la población rusa contra ellos. Luego Stuxnet, una guerra en la que se buscó atacar el programa nuclear de Irán, hecho por, según el New York Times, Estados Unidos e Israel. Hemos visto también muchos ataques continuos. En China estaban atacando a Estados Unidos, a múltiples empresas, robando información confidencial de ellas, o incluso diseños de aviones militares estadounidenses. Si uno va y mira la foto de los aviones chinos de esa generación versus los de Estados Unidos, son igualitos, solo que el diseño le salió más barato. Entonces es un poquito lo que hemos estado viendo y es algo global que ya es una constante. Prácticamente, ¿desde qué momento se vio ese cambio de la guerra física a la guerra por el ciberespacio? Bueno, pues tiene que ver precisamente con que ya empezamos a depender del ciberespacio, que empezamos a trasladar toda nuestra vida a un entorno digital, y ya no somos solo ciudadanos de un mundo físico, sino de un mundo digital, y en esa ciudadanía digital pues empezamos a tener movimientos financieros, a tener comunicaciones, a que los sistemas electromecánicos que teníamos hace algunos años para controlar centrales hidroeléctricas o centrales de agua, etcétera, se fueron modernizando y pasando a ser entornos digitales que controlan mundo físico. Entonces empezamos a ver también sistemas ciberfísicos que podían empezar entonces a tener la vulnerabilidad y ser objetivo de interés de ataque de terceros. Juan, ¿qué ejemplo nos podrías dar para entender mejor este fenómeno? A ver, como Diego mencionaba, son muchos los ejemplos. Antes de hablar del ejemplo, hay una cosa que quiero como puntualizar un poco, y es que cuando se habla de la ciberguerra no necesariamente es porque son servidores, máquinas grandes, sino que es el hecho de utilizar las capacidades que tenemos de comunicación actuales. Entonces, hay un campo donde todos estamos interactuando permanentemente y que forma parte de ese escenario de ciberguerra, que son las redes sociales, la forma como se influencia la opinión de la gente, y que pues hay algunos ejemplos. Yo creo que Álvaro ahora nos puede explicar algo sobre ese tema. Yo creo que el ejemplo paradigmático en el campo de ciberguerra se conoce con el nombre de Stuxnet. Stuxnet es un gusano técnicamente es un programa que se propaga de manera automática, que, como decía Diego, se le atribuye al gobierno americano y al gobierno israelí, a las agencias de inteligencia, y que básicamente tenía una misión muy específica. Fue diseñado pensando en que
lograra, después de propagarse por máquinas en todo el mundo, que lograra ingresar a una estación de enriquecimiento nuclear que queda en Natanz, en Irán. Y miren el nivel de sofisticación que tiene, que en primer lugar tiene que identificar dónde está. En segundo lugar, estaba diseñado para atacar específicamente a las máquinas que se utilizan, las centrifugadoras, que se utilizan para separar el uranio enriquecido. Y estaba diseñado específicamente para esos modelos, y lo que hizo al llegar a la planta era básicamente monitorear toda la información de control que se recibía, aprender cómo era la operación normal de la planta y después empezar a alterar el funcionamiento de las centrifugadoras, pero modificando la información de control para que los operadores de la planta pensaran que la planta estaba funcionando bien. El resultado de eso fue que se retrasó durante, se estima que en 3 años el programa nuclear iraní, lo que permitió que se dieran negociaciones, etcétera. Pero estamos hablando de cómo un programa, un pedazo de software, un programa puede ser diseñado y puede ser utilizado para afectar el funcionamiento de una planta de enriquecimiento de uranio. Y digamos que es el caso extremo por todo el impacto que tiene en términos de retrasar el programa nuclear iraní, por el hecho de que es software que fue hecho a la medida para eso, pero son muchos los ejemplos que pueden aparecer ahí, digamos, en otros ámbitos, en el ámbito del sector eléctrico. Diego ahora nos puede comentar un poco sobre lo que pasó en Ucrania, o sobre también lo que él mencionaba en Estonia, que es un ataque. Estonia es un país que es altamente conectado, tienen identidades digitales, votación electrónica, todo eso, y un ataque en ese caso proveniente de Rusia, básicamente, por ponerlo en una expresión coloquial, puso al país de rodillas, o sea, sacó de funcionamiento todos los sistemas críticos del país. Nosotros que estamos en este contexto, en el colombiano, creo que es muy importante conocer si nosotros en algún momento hemos sido atacados por la ciberguerra. Bueno, sí, esta semana precisamente salió un informe público, lo cual pues hace interesante poder analizarlo. Un informe en el cual ya muestran que múltiples entidades en el 2018 fueron atacadas, y que estas entidades gubernamentales y privadas de infraestructura crítica, pues llegaron los grupos de atacantes con unas técnicas que se llaman APTs, un término técnico que indica que son amenazas persistentes avanzadas. Son persistentes porque lo que buscan es entrar a la red, quedarse el mayor tiempo posible, analizarla, ver dónde son los puntos débiles y atacarla. Y luego son avanzadas porque sus técnicas son mucho más fuertes, y pues son una amenaza fuerte que viene normalmente de grupos organizados, no de simples hackers intentando hacer un daño. Entonces sí se evidencia que en nuestro país ha empezado a estar en los objetivos de la ciberguerra. Hemos visto muchas cosas en los últimos años. Mira, para acotar desde mi experiencia, desde la parte militar y desde la parte de inteligencia, lo que a mí me ha tocado ver a través de estos años ha sido la evolución del quinto dominio, no solo como ciberguerra, como lo mencionaba Lalinde, sino como la guerra a la información. Y eso lo podemos partir en distintos segmentos, que ha sido como mi experiencia, como por lo menos los sistemas militares ahora están funcionando. Hay una guerra que es oficial, que es la que vemos actualmente entre países, como lo que pasa con Siria, como la guerra entre China y Estados Unidos, la rusa con Estados Unidos, por ejemplo, y todas las noticias que ya han salido. Pero ahora la más delicada es la que no es tan pública, como lo que pasó con Brexit, con lo que pasó con las elecciones de Trump, y es la manipulación a través de sistemas electrónicos también de la opinión pública y la manipulación de medios sociales, entre muchas otras cosas. Los sistemas que han sido afectados hasta ahora, tenemos desde sistemas militares como los radares en Siria, si mal no estoy, cuando no detectaron absolutamente nada en los primeros bombardeos por parte de Israel, si mal no estoy. Lo que pasó cuando Estonia, lo que mencionaste, lo que mencionaron de Stuxnet, y muchos otros tipos de situaciones que se están dando. La firma o los no acuerdos sobre no proliferación de ciberarmas, que no ha querido ni firmar Rusia y Estados Unidos,
precisamente dieron pie a lo que ya pasó ahora con el Brexit, y no solamente por lo que pasó con Cambridge Analytica y la contratación de esta compañía canadiense, que en últimas aceptaron que estuvieron manipulando cosas. Ahora la pregunta real es, ¿quiénes son los que están manipulando la información detrás, que están generando movimientos de masas, que eso se volvió una especie de guerra fría, pero en vivo e indirecto mostrada? Y la segunda son los ataques a infraestructura crítica, no solamente de grandes potencias, y ahí es donde Latinoamérica se pone interesante, como todo es parte de un sistema. Mira que muchos de los últimos ataques que han sido reportados, por ejemplo, como pasó en México con algunos bancos, fueron rastreados hasta Corea del Norte. Uno dice, ¿qué hace Corea del Norte atacando a México? Es muy simple. Si yo logro hacer un ataque a nivel de economía global o de ciertos países donde mis enemigos tengan intereses económicos, obviamente puedo generar catástrofes o caídas de bolsa, por ejemplo, o caídas de compañías, sea que compañías estén en compra, como ya pasó cuando encontraron que China estaba haciendo espionaje de compañías que están transando para comprarse y habían espiado para saber hasta qué punto podían llegar al espiar a sus ejecutivos durante las negociaciones. Entonces lo que yo creo que se viene ahora, o por lo menos mi sentir desde la parte de gubernamental y desde la parte de inteligencia, es una clara división entre la ciberguerra oficial para atacar infraestructura crítica nacional, plantas nucleares, agua, electricidad, etcétera, que ya todos lo conocemos, pero hay una guerra más delicada que tiene que ver ahora con la manipulación de opinión pública también. Ahí me queda la pregunta, ¿quién se encarga de esta problemática? No sé, de pronto es el ministerio o quién se enfoca en resolver estos problemas. Mira, se están haciendo muchos esfuerzos coordinados, o sea, no solamente desde los acuerdos que ya Colombia ha firmado algunos, desde la parte de acuerdos como Budapest, muchas gracias, entre muchos otros que se han firmado, los acuerdos que se han hecho con Interpol, los acuerdos que se han firmado con FBI, con Europol. En Colombia se supone que los CERT, o los Centros de Recuperación de Emergencias, están trabajando, Colcer, que tiene su propio, la policía que a través de su propio Centro de Recuperación de Emergencias brinda apoyo para este tipo de situaciones, pero la experiencia nuestra, por ejemplo, voy a hablar del caso Norteamérica. En Estados Unidos el FBI llegó a un punto donde dijo públicamente, no puedo proteger al país, siendo órgano federal. Dijo, no hay forma de que le brinde apoyo, entonces vamos a hacer una cosa. Ayudémonos entre todos, y lo que hizo en último fue convocar iniciativas privadas para, a nivel de compañías muy grandes, apoyarse para el tema de ciberguerra y para el tema de ataques tipo APT, como lo mencionaba Diego, y proteger entre todos la infraestructura crítica nacional y protegerse entre todos. O sea, es muy complejo que un solo país tenga la capacidad de protegerse, aunque los últimos anuncios públicos que ha realizado Putin, que ya sabíamos por dónde iba, hablando sobre Rusnet. La red rusa ha pretendido independizarse de Internet, o las pruebas de protocolo fueron hace muchos años, de tal forma que si se desconectan de Internet, el país sigue operando. El problema de países como nosotros es que no hemos generado este tipo de protocolos. Necesitaría una gran coordinación entre los proveedores de telecomunicaciones, de tal forma que si nos desconectan de Internet, el país siga operando. Un ejemplo simple, durante la época de Barack Obama, se firmaron los acuerdos políticos en Estados Unidos para que algo que se denomina el kill switch, o el switch de la muerte, pudiera ser activado de Estados Unidos en caso de que Estados Unidos estuviera bajo un ciberataque. ¿Qué es el switch de la muerte? Literalmente apagan Internet, apagan todos los sistemas centrales, los enrutadores principales y los generadores de los resolvedores de nombres de dominio, lo que haría que la gente no pudiera conectarse a su correo, etcétera, etcétera. El riesgo para países como el nuestro de que nos desconecten de la nube es que la gente no está preparada. Muchas compañías en Colombia o en Latinoamérica en general están conectándose ahorita a la nube, entonces tienen Azure, tienen Amazon, tienen todos sus sistemas críticos. Si tú les cortas el sistema, acabaste con la economía de un país. Entonces ahí hay un reto bastante interesante. Sí, en Colombia yo creo que se ha estado trabajando fuertemente en el desarrollo de políticas de protección en ciberseguridad. En el 2011, como lo mencionabas, se hizo el primer documento COMPES de ciberseguridad que creó el COLCERT, que es el Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas Nacionales, que integró el Centro Cibernético Policial, que es el que defiende a los ciudadanos en el ciberespacio, y que creó también el CECOC, que es el Comando Conjunto Cibernético,
que es el que defiende el país en el ciberespacio, es decir, el que defiende la infraestructura crítica y que defiende de guerra cibernética en últimas. Este es del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares y tiene su centro de respuesta a incidentes también. Todavía hay mucho por desarrollar, realmente hace unos 5 años empezamos unas mesas de trabajo de infraestructura crítica nacional donde se empezó con muy poquitas empresas y hoy en día hay más de 100 empresas de los diferentes sectores del país y 12 ministerios involucrados en este tema. Entonces sí se ha estado trabajando, pero todavía hay mucho por dar. No sé si estoy en lo correcto, si no me corrigen, pero he escuchado que hay en algunos países que hay laboratorios especializados para analizar pues, la ciberguerra, pero antes de que ocurra. Es decir, ellos pueden examinar una posible ciberguerra antes. Entonces no sé qué tan cierto sea esto, si realmente hay laboratorios, hasta escuché que hay unos que se les llama la morgue, digámoslo así, para los medios cibernéticos, pero pues no sé qué tan cierto sea. Pues equipos o sistemas de simulación hay bastantes ahora, más con el tema de computación cuántica, ahí sí, doctor Juan tiene más la palabra al respecto. Centros de simulación lo hay, digamos que más que haya un laboratorio, es que ha habido experimentos bien interesantes a nivel mundial. Por ejemplo, un caso interesante fue con la Telefónica Italia, cuando hubo una interceptación masiva de personajes políticos muy críticos y algunas embajadas inclusive. Cuando empezó la investigación y antes de que se suicidaran aparentemente los directores y la gente que resultó involucrada, la investigación forense final determinó que para poder haber montado el sistema de troyanos y el sistema de interceptación que se montó, alguien tuvo que haber montado una copia idéntica para simular el tipo de ataque que le realizaron a Telefónica Italia. Pero era tan costoso que la única forma de que eso hubiera podido ser posible era si hubiera sido patrocinado por un gobierno. Entonces yo creo que entramos a un juego de poderes bastante interesante. Simuladores simples los hay, pero yo creo que más delicado eso es tomar el caso de Telefónica, que aunque es un caso relativamente antiguo, de varios años atrás, nos muestra el riesgo que se tiene justamente de que alguien replique infraestructura crítica para generar ataques específicos a un gobierno o a un sistema en particular. Sí. En cuanto a eso, yo creo que hay dos cosas muy interesantes. Una es el caso de Ucrania. El caso de Ucrania, como lo mencionaron ahorita, fue un caso que muchos dicen que es el laboratorio para probar ciberarmas de algunos países, donde están buscando verificar si eso funcionaría y si pudieran usarse en otros lados. En Ucrania lo que ocurrió fue que hubo un apagón en diciembre, 24 de diciembre del 2015 y luego en el 2016 también se lo repitieron. El apagón inicial apagó 186 ciudades completamente en la oscuridad y otras 120 quedaron parcialmente en la oscuridad. En ese apagón primero entraron a la red administrativa, se quedaron ahí, aprendieron, luego llegaron hasta las redes industriales, también aprendieron durante un tiempo. Luego cuando dijeron, listo, 23 de diciembre vamos a apagar, lo hicieron en 3 empresas al tiempo, por lo menos 3 hay documentadas claramente. Congestionaron las líneas telefónicas para que no pudieran coordinar acciones telefónicas, hicieron cosas que normalmente no se ven en un ataque típico. Y luego cuando se tuvo acceso a los códigos de los que hablaba ahorita Juan, en estos códigos se investigó y se veía que no era algo hecho para Ucrania, sino que tenía modulitos y que era modular y que se podía poner de acuerdo al objetivo que tuvieras. Entonces, en últimas, sí lo han considerado un laboratorio de ciberguerra y a ellos en los últimos años les han atacado los trenes, el sistema de registraduría, la energía pues se la lograron apagar 2 veces, etcétera. Entonces hemos visto... Es decir, que un ataque de ciberguerra es mucho más complicado que un ataque si se da por tierra, por mar o por aire. Al contrario, mira, hoy en día para montar un ataque a ciberguerra solo necesitas electricidad, internet y varias personas. Pero el daño es mucho más grande que si fuera... Y no solamente que sea grave, sino que lo interesante de la ciberguerra es que es muy difícil determinar de dónde provino el ataque. Entonces, uno de los riesgos mundiales que estamos viendo hoy en día con esto es lo que llamamos ataques de falsa bandera. Un ejemplo,
Ahora con el tema del Brexit, que demostraron que Rusia tuvo como un 50% de incidencia en cuanto a que los sitios web de donde se generó la opinión pública para el Brexit venían de algunas partes de Rusia, queda la duda. Porque uno diría, bueno, si yo soy tan organizado y tan estructurado, yo dejaría rastros de que yo como país estoy participando en el tema, teniendo en cuenta que Rusia, que tiene un historial tan interesante en el tema de ciberguerra, porque inclusive cuando hubo los ataques de Estonia y de Georgia, muchas de las direcciones no concatenaban con Rusia, eso fue muy bien tapado. Entonces, uno dice, ¿qué pasa si un tercer país genera una guerra entre dos países haciendo ciberataques y tratando de demostrar simplemente que el ataque llegó desde un país origen? O sea, si quisiera poner a discutir Estados Unidos, simula un ataque desde Rusia a Estados Unidos apagando infraestructura crítica nacional, electricidad, agua, trenes, etcétera, pero haría exactamente lo mismo desde Estados Unidos para Rusia. El dilema es quién determina que realmente fue oficializado o fue generado por un gobierno. Ahí tenemos un reto bastante interesante desde el rastreo para el inicio de una futura guerra. Juan, yo quisiera que me contaras algo de contabilidad cuántica. De computación cuántica. A ver, mira, el tema básicamente es el siguiente. Uno de los desarrollos grandes que se ha hecho en el campo de la computación en las últimas décadas, a nivel teórico, es demostrar que donde haya un modelo físico, yo puedo utilizarlo para hacer computación. Entonces, actualmente hay computadores, lo que tenemos son todo con circuitos electrónicos, pero ya hay tecnología desarrollada basada en física cuántica, basada en procesamiento de proteínas, o sea, procesamiento biológico. El impacto grande que tiene la computación cuántica en términos de seguridad es básicamente lo siguiente, que hay una serie de fenómenos cuánticos que se llaman la superposición de estados, el enredo cuántico y otras cosas que permiten que sean máquinas que hagan operaciones sobre gran cantidad de estados de manera simultáneamente. O sea, lo que quiero decir es, si yo quiero una tarea simple, voy a factorizar un número, pues cuando voy a coger el número y lo voy a factorizar, lo que hacemos convencionalmente es empezar a probar distintos valores para ver cuál lo divide, ¿no es cierto? Y si el número es un número primo, el producto de dos primos, si es un número muy grande, yo tengo que empezar con 2, 3, 5, 7 y empiezo a hacer eso y me puedo tomar mucho tiempo. Cuando yo lo hago con computación cuántica, básicamente lo que pasa es que una operación se hace sobre múltiples estados a la vez. O sea que en lugar de probar con 2, con 3, con 5, con 7 y así sucesivamente, en una sola operación estoy probando con todos esos estados a la vez. Para tener una idea de cuál es el nivel que se puede lograr eso, si yo tengo n unidades de almacenamiento, n qubits, el número de estados que tengo representados simultáneamente es 2 a la n, y eso es un número que crece muy rápido. Hay una historia asociada con el ajedrez de que un campesino le enseñó a un rey a jugar ajedrez, entonces el rey le dijo que qué quería como premio por haberle enseñado a jugar ajedrez, y él dijo simplemente: deme por el primer cajoncito del tablero de ajedrez, que tiene 64, por el primer cajoncito deme 1 grano de trigo, por el segundo 2, por el tercero 4, por el cuarto 8 y así sucesivamente. Entonces el rey le dijo que él, ¿por qué, si manejaba un juego como el ajedrez que era tan interesante, le pedía simplemente un poquito de trigo? Y él le dijo: no, deme ese trigo. Cuando hicieron las cuentas, el trigo que le estaba pidiendo era mucho mayor que toda la producción de la tierra. Cada vez que uno duplica, va aumentando el tamaño de una manera muy grande, y en computación cuántica se logra eso. El impacto en seguridad tiene que ver con que la forma de proteger la información, de evitar que la gente no autorizada tenga acceso a la información, es utilizando criptografía. Y las técnicas tradicionales de criptografía se basan en problemas que en computación cuántica se resuelven rápidamente. Por eso ya hemos incursionado en un campo nuevo que se llama criptografía postcuántica, y es buscar técnicas criptográficas, y ya hay muchas desarrolladas que no van a ser afectadas por la computación cuántica. De todas maneras, yo quiero
tocar otro tema que me parece que es muy importante y es el siguiente, es cuando hablamos de ciberguerra aparece una noción que es muy importante y es que es una guerra asimétrica. O sea, el daño que se puede hacer no es proporcional a la inversión que hay que hacer para realizar el daño. Entonces, claro, en la guerra convencional, si van a enfrentar dos ejércitos, tienen que tener un tamaño similar para poder estar en condiciones iguales. Pero cuando uno habla de ciberguerra, una persona con un computador portátil puede atacar al ejército de un país y lo puede afectar. Y no necesita más recursos que, como decía Álvaro ahora, un computador portátil y estar conectado a internet. Pero el tema va más allá porque cuando uno empieza a hablar de esa guerra de información, entonces hay elementos que van a afectar las cosas. Álvaro hacía referencia a lo que es la computación en la nube. Lo que es la computación en la nube permite que la gente almacene la información en servidores que están ubicados en otros países, pero también permite que las agencias de inteligencia de esos países tengan acceso a la información que se está manejando allá. Dicho en otras palabras, ya no es necesario ir a espiar a la gente para obtener la información, sino que la información la estamos poniendo todo en los mismos lugares y cuando imaginen cuánta información tiene Google o tiene Facebook, ¿sí? Tiene la gente de Microsoft en los correos electrónicos, etcétera, y eso se puede procesar automáticamente. Con eso que tú dices me acuerdo de una noticia que salió que Estados Unidos culpa a Huawei, que es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, pero podríamos calificar que esto es ciberguerra o que esto es abuso de datos o qué sería esto. Yo diría que hay lo que hay, estamos entrando, y esto es importante, estamos entrando en una época en que ya la ciberguerra es parte de la actividad cotidiana. O sea, lo que quiero decir es, ahora hablábamos de las diferentes dimensiones o los diferentes espacios de la guerra, en la tierra, en el aire, en el agua, en el espacio, y aparece el ciberespacio. Hubo una época en la que uno pensaba, es que claro, la ciberguerra es un mundo aparte, pero es que la ciberguerra actual está integrada con todas las formas de guerra. O sea, eso forma parte de la vida cotidiana. Entonces, antes, y yo creo que ya estamos empezando como sociedad a entender eso, antes uno pensaba, una cosa es el mundo real y otra cosa es el mundo virtual. Pero ya los problemas que hay asociados, por ejemplo, con las redes sociales, muestran que eso no son cosas aparte, sino que es parte de la misma vida que tiene una persona o el mismo desempeño que tiene una organización. Entonces, cuando aparecen este tipo de situaciones, que están robando información o que están incumpliendo normatividad internacional y cosas por el estilo, lo que uno empieza a ver es que ya ese manejo de información y el uso de la información entra a ser parte de la forma como se resuelven de manera cotidiana los conflictos. Y otro tema que yo creo que es importante también es el siguiente, que hay una guerra económica y hay una guerra por tener acceso a la propiedad intelectual, por poder explotar las invenciones, las creaciones, etcétera. Y pues es muy fácil uno reproducir algo cuando ya lo ve, el problema es crearlo. Yo siempre doy este ejemplo y lo trabajo con mis estudiantes. Cualquier estudiante universitario sabe más física de la que sabía Newton. Y no quiere decir que estemos llenos de Newtons. Newton sigue siendo un genio. Lo que pasa es que es mucho más fácil entender cuando ya algo está desarrollado que cuando no está desarrollado. Lo mismo pasa en el sector industrial. Cuando yo creo algo nuevo, puede ser una inversión de millones o probablemente miles de millones de dólares. Pero si alguien tiene acceso a esa información, pues lo que hizo fue ahorrarse esa inversión porque ya tiene el resultado. Y ahora hay servicios de inteligencia que están recopilando información comercial y la guerra no solo es el dominio del espacio físico o someter la voluntad del otro, sino muchas veces es simplemente obtener acceso a esa propiedad intelectual, a esas creaciones que le permiten ser competitivo al otro en el mundo. Y de hecho la guerra, uno de los problemas grandes que ahora es la guerra entre China y Estados Unidos. Y el caso de Huawei está metido precisamente en ese contexto de una empresa china que amenaza a las empresas americanas por la forma como se desempeña.
Ahí ya me preocuparon entonces. Yo complemento algo interesante de lo que estás diciendo, Juan, y yo creo que son dos cosas para traer a colación. Uno, Wikileaks ya ha mostrado esto en muchos casos, en uno de los reportes donde yo me encuentro como afectado, como instructor de inteligencia en los archivos espía, hablábamos desde que ZTE y otras compañías celulares le proveían a Libia teléfonos celulares con un firmware adaptado al gobierno para hacer interceptaciones de una forma más simple a toda la parte de telecomunicaciones. Entonces nos encontramos con dos cosas bien interesantes, no solo lo de la cotidianidad, desde cómo un gobierno puede estar conectándose a hacer toda la interceptación de dispositivos, o como pasó en la boda real en Londres, que antes de que saliera la gente a protestar, la policía estaba haciendo arrestos preventivos porque habían interceptado las redes sociales. Eso se volvió como la película Minority Report y Precrimen. Te arresto antes de que siquiera cometas el ilícito por sospecha de que puedes hacer el ilícito. Entonces nos estamos encontrando ahora en una encrucijada bien interesante. No solo cómo los gobiernos están manipulando esto, sino las guerras económicas también entre corporaciones. Si uno mira, por ejemplo, el tema de Wikileaks, cómo el Banco de América le pagó a unas compañías hindú para que atacaran los servidores y dieran de baja los servidores de Wikileaks, precisamente por la filtración de datos del Banco de América, demuestran cómo mucha corporación mundial está pagando para hacerle ciberguerra no solamente a competidores o a ciertos niveles de noticias, sino que también ya se han dado casos sobre espionaje económico muy delicado. Un ejemplo es lo que pasó con Río Tinto en China, que el presidente se vio involucrado porque un oficial chino terminó vendiéndole los estudios de tierras y de donde había minerales, que se supone que era súper secreto, lo negoció por dinero en últimas, pues creo que fue $1 millón que le pagaron de soborno, algo así, eso valía miles de millones de dólares. Pero lo interesante es que, aparte del típico soborno que conocemos, estamos viendo como muchas unidades de inteligencia mundiales, el GRU, por ejemplo, que es inteligencia rusa, se ha visto envuelto en espionaje económico. No es nuevo. Desde la Guerra Fría sabíamos cómo Rusia, por ejemplo, robaba información de otros países de Europa o propiedad intelectual, que en estos momentos esa es la nueva economía. Es decir, es más rentable yo robarme la propiedad intelectual de un país y quebrarlo desde la economía, como ha pasado con China. Un ejemplo es ahorita los vehículos de China, que muchos, no solo aviones baratos, como decías ahorita, sino muchos de los vehículos que han sido literalmente clonados de otros países. Pero lo interesante de esto es que lo que pasó con Huawei es que estamos viendo ciertos nexos, porque se supone que los dueños tuvieron nexos con los militares, de cómo ciertos gobiernos patrocinan ciertas empresas que están entrando a otros países. Estados Unidos no ha terminado de mostrar todas las cartas, desde el arresto de la hija del dueño de Huawei ahorita en Canadá, y estamos esperando a ver cuáles son las cartas, porque lo que ellos están mostrando es espionaje corporativo, es espionaje industrial, y vamos a ver en dónde termina eso. Pero desde lo cotidiano, creo que esto se vuelve una alerta para que las empresas del común aprendan a proteger su información, no solo en criptografía, hablamos también ahora de tener equipos literalmente desconectados de Internet, porque no hay nada que garantice que se hackeen tu teléfono o hackeen tu computadora portátil. Entonces hay un riesgo y un campanazo de alerta para el ciudadano del común y también para la parte industrial. Otro de los puntos claves de la ciberguerra, y que se ha notado mucho en esta conversación, hemos hablado de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, y todos como si estuvieran aquí al lado, ¿cierto? Es porque esta ciberguerra se da en un escenario donde las fronteras ya están a 500 milisegundos, o sea, máximo, si tienes que tener una conexión satelital. Entonces estamos hablando de una velocidad de llegar de un país a otro que no se veía antes, ¿cierto? Las fronteras y el tener que atravesar los mares y la tierra para poder llegar hasta el otro lugar hacían que mis principales enemigos eran mis vecinos, pero hoy en día no. Hoy en día es mi vecino, el aliado de mi vecino, el amigo del amigo de mi vecino, y puede estar en cualquier parte del globo. Entonces, si le sumamos a esos tres elementos, el que es una guerra asimétrica, el que es una guerra con fronteras dobladas, y que es una guerra donde la atribución de qué país es el que el que lo cometió es bastante difícil y puede ser peligroso y generar un problema mayor. Entonces entramos a la necesidad de tener leyes para definir qué es lícito en la ciberguerra, así como lo tenemos leyes para definir qué es lícito en la guerra convencional.
Y ahí pues la OTAN ha estado desarrollando algunas cosas como el manual de Tallinn, pero todavía falta mucho desarrollo de jurisprudencia mundial al respecto de qué es lícito. Es lícito abrir una compuerta de una presa que podría matar toda una población, ¿cierto? Desde la guerra convencional ya al menos se dice, no, eso no es un objetivo de guerra, usted no puede tirar un misil allá, si no será sancionado por la comunidad internacional, pero en la ciberguerra eso todavía es difuso y es algo que no es claro si debemos o no admitirlo en la sociedad, y pues se ve que no, pero no está escrito en ninguna parte. Para finalizar con eso que ustedes dicen, todos creemos que la ciberguerra se habla de algo muy grande, algo que solo le puede pasar a un país o a un presidente, pero con lo que ustedes dicen, pues es claro que a nosotros, pues alguien del común también nos puede pasar, que nosotros también debemos cuidar nuestros datos, la información que damos, la conexión a internet, porque pues no se sabe, en cualquier momento hasta podemos ser víctimas de la ciberguerra. Entonces, nosotros como ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer para cuidarnos un poco de eso? Pues como te lo mencioné ahora, yo creo que es tan simple como mirar lo que pasó ahora con Jeff Bezos, el presidente de Amazon. La información personal que la gente no considera tan crítica, realmente se vuelve crítica en esferas de multimillonarios o ejecutivos de cierto nivel. Cuando lo llamaron a chantajearlo por las fotos que le estaba mandando desnudos a la novia, finalmente creo, no sé si me equivoque, que es el primer multimillonario que no accede a pagar el chantaje y públicamente denunció al tabloide, al periódico, diciéndole, tal periódico me está chantajeando, creo que eran $170,000 para pagar. Le dijo, no pagó, publiquen. Eso para mí es un precedente interesante, creo, no lo conozco anteriormente, yo personalmente no lo he visto, no sé ustedes que están investigando la parte mediática, pero eso demuestra precisamente que las fotos que tenés en tu WhatsApp, las fotos que quedaron guardadas en tu Google Drive, las fotos que quedaron guardadas en tu iPhone, en la nube de iPhone, pueden ser usadas en tu contra en un momento determinado, sea para un chantaje, y si eres una figura política o una figura pública y no sabes manejar esa crisis, porque creo, como lo he mencionado en programas anteriores, que la gente necesita trabajar en un blindaje emocional precisamente para no derrumbarse cuando ese tipo de cosas salen a la luz. Entonces creo que ahí viene un segundo campanazo de alerta que no solamente sería para la parte industrial, como lo mencioné anteriormente, sino también para la gente del común. ¿Qué pasa si tu información se la roban? ¿Qué pasa si la tiene un competidor? ¿Qué pasa si las fotos que le mandaste sexys, como dijo él, Jeff Bezos a su novia, pues las publican? Él jocosamente decía, pues bueno, va a tener algo de qué disfrutar cuando sea anciano y recordar ese tema. Mucha gente no piensa lo mismo, mucha gente sí paga los sobornos y los chantajes. Un ejemplo son los acuerdos que Trump llegó con esta actriz porno, que creo que la información finalmente se terminó filtrando, pues las fotos no, pero sí por lo menos la información, de los acuerdos que hizo para que ella no hablara de la relación que él tuvo con ella. Entonces uno ve que se viene una oleada adicional de escándalos políticos, de manipulación mediática, a través de las fotografías, de los chats y de las cosas que la gente del común está haciendo uso en su día a día con su teléfono. Sí, yo creería que pues hay que tener claro que soy un ciudadano digital y que como soy un ciudadano digital tengo que ser consciente que cuando soy un ciudadano normal salgo a la calle, miro a los dos lados antes de cruzarla. En el mundo digital hay que hacer lo mismo, hay que mirar si estoy debidamente protegido donde estoy, no creer en que en cualquier café internet me puedo meter a un banco a hacer una transacción o puedo estar mirando información personal, seguramente ahí ya estará expuesta. Y que en mi entorno privado tengo que tener mis medidas de seguridad, ¿cierto? Mínimo un buen antivirus con firewall, sistema de detección de intrusiones, un montón de cosas, pero eso ya viene en muchas marcas comerciales y por precios asequibles, simplemente que aquí no estamos muy acostumbrados a pagarlos, pero se puede, hoy en día en Groupon se encuentra fácilmente un antivirus para la casa. Que los celulares son una fuente de información muy fuerte, o sea, en un celular tú tienes tus fotos, tienes tu ubicación, saben en dónde estás en todo momento, tiene la información de tu correo electrónico, tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, todo va a estar ahí, entonces muchas veces se olvida ponerle protección al celular, el celular también la requiere, sobre todo un Android seguramente va a necesitar mínimo un antivirus adicional, entonces tener en cuenta que en ese entorno privado yo soy responsable de mi protección
y que en el entorno público debo darme cuenta, como también haría uno lo mismo si va a un barrio malo, pues mirar bien dónde me estoy metiendo y qué estoy haciendo en ese barrio. Juan, quisiera completar algo. Yo lo llevaría un poquito también al plano de la responsabilidad personal, o sea, tenemos que ser conscientes de que siempre cuando uno toma decisiones, cuando decide hacer algo, tiene que hacerse responsable con eso. Antes, digamos que de que existiera toda esta conectividad de internet, redes sociales, pues había cierta facilidad de pasar desapercibido en el sentido de que alguien tomaba alguna acción, hacía algo reprochable o daba un comentario que no era y simplemente quedaba en un entorno local. Lo que nos ha traído el ciberespacio son dos cosas muy importantes. La primera, la persistencia. Irónicamente, aunque en el ciberespacio es muy difícil, cuando alguien quiere estar anónimo y sabe cómo estar anónimo, es muy difícil identificarlo, también es muy difícil no dejar rastros o digamos borrar la huella digital, ¿no es cierto? Y entonces por un lado está esa persistencia, pero por otro lado está también el hecho de que aumenta la escala. Cuando una persona que tiene 300, entre comillas, amigos en Facebook, publica algo, el alcance que tiene es mucho más grande que cualquier conversación que tenga en la calle. Es muy difícil reunir 300 personas a decirles lo que opino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene que entender de que somos responsables de nuestros actos y van a tener consecuencias, y que cuando hay tecnología de por medio aparecen ese par de factores de la persistencia y la escala que hacen que esa responsabilidad no sea tan fácil evadirla como la haríamos en otro contexto. Entonces es incorporar eso en la vida diaria, aplicarlo, las medidas y todo eso, pero yo pienso que también es esa conciencia, esa reflexión de decir, es que cada vez que yo tomo una decisión y decido hacer algo, ¿qué pasa si eso se hace público? ¿Qué pasa si yo estoy hablando de una persona y esa persona se da cuenta? Entonces esas consecuencias aparecen y entonces nos obligan a nosotros a ser cada día más conscientes de que tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Hemos llegado al final de nuestro programa. A nuestros invitados, muchas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.